Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos viéndonos de lunes a viernes. Ya no tendrá que ver nada con la Semana del Hogar, pero en este tiempo estamos animando a todos ustedes que nos permitan ver a través del canal YouTube Rodolfo Ramos, a través del muro de Facebook Pati Rodo Ramos o Rodolfo Ramos en el Facebook. Entonces, vamos a iniciar este tiempo y vamos a orar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que estés manifestando en nuestras vidas. Estamos orando, Dios, por esta pandemia, de lo que la gente está viviendo, de lo que se dice detrás de todo esto, como el hecho de saber que la situación económica empeorará, situaciones que hay hoy en día de falta de recurso, de falta precisamente de comida en algunas de las familias. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas precisamente con cada una de las familias que viven esta necesidad, orando por los de la iglesia. Oramos, Padre, por la vida del tío o hermano de Magda Tello. Ponemos en tus manos, tío de Marcela. Ponemos en tus manos que salió muy bien de la operación que tuvo el día de hoy, después de tener un accidente difícil, pero que tú estás obrando en su vida. Por aquellos de cada uno de los hogares donde hay adultos mayores, que tú sigas guardando y protegiendo, sea en la vida de las familias que están viviendo experiencias desagradables, como el hecho del pastor y su familia que, que murió por el COVID, y por eso la recomendación a través de la Asamblea General es que no se vaya a ningún funeral por la exposición que puede haber, y sobre todo si es de COVID. Ya hay ciertas cosas que se están haciendo para cuando alguien muere y sobre todo para la familia que finalmente desea tener este tiempo con ellos. Oramos, Dios, todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre oramos. Amén. Perdón. Es un gusto saludarles y decirles que hoy vamos a hablar de lo que Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Pues nuestra aflicción, la cual es temporal y sin importancia, produce en nosotros una eterna plenitud de gloria que excede todos los límites, porque no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, ya que las cosas que se ven son momentáneas, mientras que las cosas que no se ven son eternas. Esto Pablo no está minimizando y no está diciendo que las aflicciones o las dificultades que se nos presentan, pues las hagamos menos, definitivamente no. Pablo vivió experiencias difíciles ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 11, en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 8 y 10 se menciona de los sufrimientos que él experimentó, sobre todo por el hecho de predicar de Cristo. De todos los cristianos, él tuvo, pero infinidad de aflicciones por causa de Cristo y su evangelio. Hoy tenemos que decir que esta vicisitud que vivimos, esta pandemia, no responde a lo que tiene que ver con el evangelio. Es lo que en el mundo se ha ocurrido, ya lo hemos dicho, estas pestes que ha ocurrido otras veces en el mundo, y esta a lo mejor será la que sea más difícil porque ha englobado a todo el mundo. En algunos sectores, por ejemplo, de Europa con la peste bubónica, a lo mejor más en el continente europeo que en el continente americano, ¿no? Las mismas conexiones, la manera que se veía la gente, entonces por eso en un entorno se dio diferente. Hoy todo el mundo esta pandemia. Él habla de esos sufrimientos que tienen que ver con Cristo. Y él piensa únicamente, no está pensando únicamente en él. Sus palabras más bien va a todos los creyentes a lo largo del caminar de la vida cristiana han experimentado. Es decir, las aflicciones las vamos a vivir cada uno de nosotros en pro del Evangelio. Las vivencias del Evangelio va a hacer que estas dificultades, como dice el texto, serán temporales y sin importancia.
Y el término que se habla temporal no quiere decir que va a ser breve. Muchos han pensado que este tiempo de pandemia puede ser breve. No está hablando de la brevedad. Habla, si miramos desde la perspectiva de la eternidad, pues finalmente estos sufrimientos son fugaces, no son nada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, esto es para ustedes motivo de alegría, de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es decir, todos vamos a experimentar pruebas, todos sin excepción. Y es lo que, en comparación, miren, lo temporal que las aflicciones pasan en nuestra vida es eso, en comparación con la vida eterna, ¿no? Así, van a ser hasta fugaces. Y no está hablando de nuestra ligera aflicción, sino habla de nuestra aflicción, es sin importancia. Es decir, va a enfatizar el apóstol Pablo que toda dificultad, sea fuerte o sea débil, es cosa sin importancia. Pareciera incongruente lo que Pablo estaría diciendo en razón a lo que él mismo había experimentado en algún tiempo, cuando esas aflicciones él vivió y que ahora pudieran ser insignificantes. No tenemos que perder de vista eso, más bien, lo que tiene que ver lo temporal con lo eterno, pues no es nada, es breve esto. Con lo que vamos a estar con él, cualquier aflicción que podamos sufrir no es nada. Lo insignificante de lo importante. Esto es algo que nosotros tendríamos que hablar de este tiempo de pandemia, ¿no? Lo insignificante ante lo más importante que tiene que ver con el Evangelio, con Cristo mismo, con la gloria de Dios y el propio contraste entre la aflicción y la gloria. Por eso esta eterna plenitud de gloria que va a producir en nosotros en cuanto a esta aflicción excede todos los límites. Cada palabra de esta oración que el apóstol Pablo hace es importante, hablando de lo que él quiere decir. No solo los creyentes, sino que Dios permite que la aflicción visite nuestras vidas. Y a través de su soberana voluntad, a través de lo que Él ha establecido en su voluntad, les produce una eterna gloria. Lo reciente que vivimos nosotros, exactamente hace 8 días, entre 9 y 10 de la noche, mi papá falleció. Y esas son de las pruebas que uno vive y experimenta. Lo que yo lo decía antes, cuando cada quien perdía un ser amado, un ser querido, pues que de repente no sabíamos nosotros las razones, o a lo mejor sí las sabíamos, el hecho mismo de que a lo mejor estaban enfermos, o muy jóvenes. Finalmente decir que estas dificultades que llegan, esas aflicciones que el Señor permite que nosotros experimentemos, pero en comparación con la vida eterna son breves y son sin importancia. Y no porque lo que nos suceda o le suceda algo no nos importe y no nos interese. No está diciendo el apóstol Pablo eso. En comparación, lo significativo con lo importante, pues estas vicisitudes realmente pasan a un segundo plano. Sobre todo cuando se predica del Evangelio. Cuando estamos hablando precisamente del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que fijarnos en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven. Eso, el devocional de estos días, el de hoy, eso mencionaba a lo que está hablando el apóstol Pablo en el versículo anterior con lo que tiene que ver con las aflicciones. Que esas aflicciones son temporales y sin importancia. Centradas nuestra atención en las cosas invisibles. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros centramos toda nuestra atención en aquellas cosas que son invisibles? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlas y las vamos a minimizar, las dificultades, y vamos a maximizar la gloria eterna. Esta es nuestra mirada, no en las cosas que hoy se pueden ver. Los cristianos frecuentemente vamos a padecer experiencias dolorosas. La pregunta a veces le hacemos a Dios, casi la mayoría si no todos, la mayoría. ¿Por qué nosotros estamos sufriendo esto?
Lo primero que nos preguntamos cuando pasamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a mi familia? ¿Por qué le pasa a estas personas? ¿Por qué hoy los pobres están experimentando esto hoy en día? Los ricos también, pero los ricos no están viviendo lo que los pobres hoy están pasando. Estos creyentes no se centran, el apóstol Pablo diría, estos creyentes no se centran en aquellas cosas terrenales, aquellas cosas que contemplamos día a día para buscar la respuesta. Estamos poniendo la atención en las cosas invisibles, aquellas que tienen que ver con algo espiritual, no en lo terrenal, no en lo temporal, sino en lo eterno. Por eso el apóstol Pablo está dando como un consejo pastoral aquí. Estas cosas que son momentáneas, mientras que las cosas que no se ven son eternas. Por eso en relación con la eternidad del tiempo, solamente es un momento. Los tesoros terrenales son inestables, los tenemos ahorita y después ya no están. ¿Cuánta gente ha tenido ciertas cosas y después se pierde? Esto no dura para toda la vida. Sin embargo, las propiedades celestiales son eternas. Construye para el reino. Esto es lo que tenemos que hacer. Cada día nuestro interior tiene que renovarse. No hay que desmayar. Hay que considerar la vida desde el punto de vista precisamente divino. Y por eso esas cosas invisibles son aquellas que nos apropiamos por la fe en Dios. Nos identificamos con los héroes de la fe. Aquellos que vivieron, aquellos que experimentaron, aquellos que reconocieron a lo lejos. Hubo gente entonces, como dice el autor de los Hebreos, ahí en el capítulo 11, gente que no lo vio, pero que murió con la esperanza que esto finalmente se haría. Estaba mirando las cosas que tienen que ver con las que no se ven, con las eternas. Por eso el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, déjeme leerlo, Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, en que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significara, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hay que fijar los ojos en Jesús. Hay que fijar los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso hoy de lo que tendríamos que nosotros experimentar cada día. Pablo se da cuenta en todo ese capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, habla sobre la fragilidad del ser humano, sobre la fragilidad del cuerpo humano, de este diario renovar de su interior, que tiene que regocijarse en esta incomparable gloria, que lo que va a hacer es que las cosas que tienen que ver con estas aflicciones terrenales las va a eclipsar. Son momentáneas, son leves. En comparación con la vida eterna es grande. Mire, esto es totalmente pequeño. Este ejercicio espiritual nos permitirá mirar no a las cosas visibles, sino a las cosas invisibles. No a las temporales, sino a las posesiones eternas. Cualquier preocupación que pueda haber, recuerde, aunque breves, en comparación con la vida eterna, no son nada. Déjeme orar para terminar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo y saber que tú sigues ayudándonos a través del Espíritu Santo. Conforta nuestro corazón. Ayúdanos. Esas aflicciones son temporales y sin importancia. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Es un gusto saludarles. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Recuerden que a través de mi muro, en Patirrodo Ramos, ahí pongo las cosas que están haciendo a nivel nacional, para que usted pueda tener una gama de donde poder, no solamente conmigo, sino con varios pastores, varias iglesias. Que estén bien, que Dios les bendiga. Hasta pronto.